Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 43, el cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Señor, te damos gracias en esta hora, en la cual te pedimos que tomes control, Señor, de nuestras vidas y que tú nos estés hablando, que mengue toda boca de hombre, Señor, y seas tú hablándonos a través de tu Espíritu Santo, para edificarnos, Señor, para corregirnos, para poder fortalecernos a través de tu palabra. Te damos gracias creyendo que así tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy a través de este pasaje, hermanos amados, vamos a hablar del lenguaje del Señor. Por eso es necesario que estemos atentos, que prestemos mucha atención. Hoy vamos a comenzar a hablar de este tema, que es muy importante y el cual a futuro vamos a tener que seguir hablando. Hoy vamos a comenzar hablando de esto. Y para que podamos entenderlo con claridad, nos va a ayudar usar algunos elementos de la comunicación, que es algo que quizás lo hemos aprendido en una escuela, en un colegio, para que nos facilite el poder entender este tema. Vamos a hablar de algunos elementos de la comunicación. No es que vamos a dar una clase de lenguas, pero sí nos va a facilitar para poder entender este tema. Y aquellos elementos de la comunicación es el emisor, el receptor. Sabemos que un emisor es el que emite un mensaje, el receptor es el que recibe el mensaje. Vamos a hablar, enfocarnos en un emisor, en un receptor, en el mensaje, que es lo que el emisor emite, transmite al receptor, el contexto, que es el entorno donde se da esa comunicación, y la retroalimentación, que es la respuesta de ese receptor, de aquel que recibe el mensaje. Amén. Por eso es necesario prestar atención y si es necesario volverlo a escuchar. Pero el utilizar estos elementos de la comunicación nos va a facilitar para entender esto. Un emisor puede ser un libro, puede ser una persona, un cartel, algo que me emite una señal, algo que me emite un mensaje. Y en este caso, la Biblia, la palabra de Dios. Y el receptor es aquella persona que recibe el mensaje. Ese mensaje siempre va con un código que es aquello con lo que está escrito el mensaje. Y en este caso podríamos poner un ejemplo. Uno va a un aeropuerto y tiene el mismo mensaje en varios idiomas. Tiene el mismo mensaje en varios idiomas. Entonces, una persona que viene de Estados Unidos va a leer el mismo mensaje en inglés que nosotros que lo leemos en castellano. ¿Por qué? Porque está el mismo mensaje, pero en diferentes códigos, en diferentes idiomas. Entonces, según la persona que viene de ese país, lo va a decodificar, lo va a entender. Ese es un ejemplo que podemos encontrar para que quede con más claridad. El apóstol Pablo decía, tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Si uno va a recibir un mensaje y lo lee en otro idioma y no comprende ese idioma, no sabe lo que le están diciendo. Capaz que le están diciendo algo bueno, pero como no entiende, no puede recibir el mensaje. O capaz que le están diciendo algo malo, pero la persona está gesticulando una sonrisa y capaz que se pone contento, pero en realidad lo que le están diciendo es negativo. Y eso lo trasladamos a lo espiritual. Si nosotros no entendemos el lenguaje del Señor, no vamos a poder comprender la voluntad de Dios para con nuestras vidas. No vamos a poder comprender qué es lo que nos quiere hablar el Señor. Si nosotros no entendemos el lenguaje espiritual del Señor, no vamos a poder crecer espiritualmente. No vamos a poder tener esa transformación en nuestra vida porque el mensaje del Señor es espiritual.
Él acá les hablaba a los fariseos y les decía que ellos no podían entender el mensaje. No entendían el lenguaje, dice, no podían escuchar la palabra de él. No era compatible. ¿Por qué? Porque unos versículos antes le decía que ellos eran hijos del diablo. Y nosotros sabemos que la luz con las tinieblas no son compatibles. Entonces, el mensaje que el Señor emitía, ellos no lo podían entender. No lo podían decodificar, no podían comprenderlo, no lo podían absorber. ¿Por qué? Porque ellos eran del diablo. Eran de las tinieblas. Pero lo más tremendo es que el Señor sabía que aunque Él estaba emitiendo un mensaje, ellos no lo iban a poder escuchar porque estaba escrito. No lo iban a recibir, pero el Señor lo enviaba igual con un propósito. Dice ahí en Isaías capítulo 55, en el versículo 10 al 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Él enviaba a ellos la palabra con un propósito. Él sabía que ellos no iban a ser buenos receptores, que ellos no iban a entender el lenguaje, que ellos no iban a poder recibir el mensaje, que la respuesta, lo que hablamos al principio, eso que en la comunicación se llama retroalimentación, que la respuesta al mensaje del Señor iba a ser negativa. Él lo sabía, pero ¿por qué enviaba ese mensaje hacia ellos? Lo hacía con un propósito, porque todo lo que hace el Señor lo hace con un propósito y dice que su palabra no vuelve atrás vacía. ¿Y cuál era el propósito? Vamos al Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ese era el propósito con el que el Señor enviaba la palabra, que en el día postrero, que en el día del juicio final, esa misma palabra que Él les estaba emitiendo, ese mensaje que ellos estaban rechazando, ese mensaje les iba a juzgar. Eso iba a ser lo que les iba a condenar en el día postrero. Ese era el propósito con el que el Señor enviaba la palabra. Por eso es que es tremendo porque el Señor la mandaba la palabra, sabiendo que ellos no la iban a recibir. Ahora, cuando entendemos esto nos damos cuenta del valor que tiene el mensaje que portamos nosotros, porque a cuántas personas les vamos a llevar el mensaje del Evangelio y no lo van a recibir. Pero esa misma palabra que le estamos dando, esa palabra que estamos emitiendo, ese mensaje, les va a juzgar en el día postrero. Es tremendo. Y es algo que nosotros lo tenemos que asumir. Saber que a muchas personas les vamos a predicar el Evangelio y no lo van a recibir, no se van a salvar. Ahora, el entender esto y el asumir esto no nos tiene que hacer perder esa sensibilidad por la necesidad de las demás personas, esa sensibilidad por el perdido. Porque uno podría decir, bueno, capaz que no se salva y le hablo para que tenga testimonio que alguien le predicó. Y bueno, si lo quiere recibir, que lo reciba. No, nosotros cuando llevamos el mensaje al perdido tiene que haber un dolor en nuestro interior por la necesidad de esa persona. Tenemos que dolernos por esa necesidad, tenemos que clamar al Señor por el perdido. Tenemos que sensibilizarnos por la necesidad de esa persona. No porque nosotros entendamos que para muchos vamos a ser de juicio porque no van a recibir, tenemos que ser insensibles y darle el mensaje, porque si no ese mensaje ya va vacío, no tiene vida. Por eso es que tenemos que estar atentos a estas cosas. Ahora, si nos rechazan a nosotros, rechazan el mensaje que le estamos llevando, no nos rechazan a nosotros. Así de la misma manera que si reciben lo que nosotros le estamos dando, no es que nos reciben a nosotros, sino que reciben al Señor, reciben el mensaje de Dios. Por eso que el mismo Señor decía, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por eso, ¿qué valor tiene cuando nosotros vamos enviados por el Señor a hablar a alguien? Porque aquel que nos recibe le está recibiendo al Señor, está recibiendo su palabra, está recibiendo el Evangelio.
Esto nos tiene que motivar a nosotros prepararnos, a nosotros ponernos la mano del Señor, a nosotros pedirle que Él ponga palabra en nuestra boca. Ahora, cuando el Señor envió la palabra a nuestras vidas, la envió con el propósito de que nosotros creyéramos, con el propósito de que nosotros nos convirtiéramos. Por eso que cuando llegó el momento indicado, nosotros escuchamos el Evangelio, escuchamos su palabra, o porque alguien nos invitó a la iglesia, o porque alguien nos habló. Y nos convertimos. ¿Por qué? Porque el Señor, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, a su debido tiempo mandó su palabra con un propósito para con nuestras vidas. Y no volvió vacía. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos el mensaje y abrimos nuestro corazón, lo recibimos a Él y nos convertimos al Evangelio. Y eso también se va a relacionar con el contexto que hablamos en el principio, en el entorno en que sea, que ahora vamos a hablar de eso. Pero es tremendo que el Señor envió la palabra con ese propósito, porque algunos la envió con el propósito de que no creyeran, de que no la recibieran. Sin embargo, nosotros, cuando recibimos la palabra, venía hacia nuestras vidas con el propósito de que nos convirtiéramos, de que creciéramos en Él. Por eso, ¿cómo no glorificar el nombre de nuestro Señor? ¿Cómo no disponer nuestro corazón? ¿Cómo no pedirle entendimiento? Ahora, ellos no podían entenderlo. ¿Por qué? Porque el mensaje era espiritual. Era un mensaje celestial. Y ellos estaban en su humanidad. Y encima dice que eran hijos del diablo. No lo podían entender. Pero así, muchas veces nosotros, estando en nuestra humanidad, aún siendo escogidos de Dios, siendo hijos de Dios, tampoco podemos entender a veces el mensaje. Por eso que vemos la iglesia hoy en la condición que está. Porque el mensaje del Señor, el lenguaje del Señor es espiritual. Dice la palabra ahí en 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 12 al 15. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El lenguaje del Señor es un lenguaje espiritual, su mensaje es espiritual. Por eso el que nos ayuda a discernir, a decodificar ese mensaje es el Espíritu. De la única manera que podemos percibir el mensaje del Señor es el Espíritu. Cuando es en el Espíritu, cuando el mensaje es espiritual, cuando el mensaje viene de parte del Espíritu Santo, viene del Señor, la única manera de que nosotros como buenos receptores lo podemos recibir, podemos decodificarlo, podemos entenderlo, es a través del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando el mensaje es espiritual, viene para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Viene para trabajar en nuestro interior. Ahora, si yo tengo mi corazón cerrado, si yo estoy con mi mente en otra cosa, si no estoy enfocado en Él, no estoy en esa comunión que es necesaria tener para recibir su palabra, puedo estar recibiendo un mensaje celestial que no lo voy a recibir. Y si yo estoy en mi humanidad y he sido deformado, mi oído espiritual ha sido deformado, mi vida espiritual ha sido deformada y me he formado en el Evangelio conforme a rudimentos de hombre, conforme a mandamientos humanos, conforme a esa forma carnal, natural que tienen los hombres, entonces no voy a poder recibir ese mensaje espiritual. Y cuando venga un mensaje carnal, cuando venga un mensaje que me lleve a ver lo de la tierra, ahí quizá voy a estar atento. Eso es lo que pasa hoy en el 90% de las iglesias en el mundo. No es que haya otro evangelio, como decía el apóstol Pablo, pero dice que muchos pervertían el evangelio de Cristo, querían pervertir el evangelio. Y de esa forma hoy en día muchos van tras esos mensajes carnales.
Por eso es que la iglesia se ha desvirtuado. Por eso que hoy uno ve en el mundo entero el Evangelio, ve la iglesia que se tiene que estar preparando para el encuentro con Cristo, la iglesia que se tiene que estar preparando para la tarea final, la iglesia que tiene que estar preparándose para esa unidad de la fe. La vemos que está enfocada en cualquier otra cosa. La vemos que cada uno, cada congregación a su manera, cada uno, como dice el dicho, cada uno con su librito, cada uno con su doctrina, con su enseñanza. Aún un sonido puede ser un mensaje. Cuando uno está en el ejército y escucha tal sonido, se preparan, se enfilan. Ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 14, versículo 8, dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hoy en día, en muchas iglesias, la trompeta está dando sonido incierto. Por eso que no se están preparando. Por eso que no se recibe ese mensaje espiritual. Ese mensaje que viene para acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué leímos acá en 1 Corintios capítulo 2? Dice que el Espíritu escudriña lo profundo de Dios y nos da a conocer, lo hace saber. Por eso que el mensaje que viene del Espíritu me lleva a conocer las profundidades de Dios, la voluntad, el deseo de Dios. Me transmite esas riquezas en gloria. Y como leíamos en el principio, dice que hay diferentes idiomas, pero si yo ignoro el valor del idioma, soy como extranjero. Así también espiritualmente, si yo ignoro el valor de ese mensaje espiritual que estoy recibiendo, ignoro el valor de lo que se me está dando a conocer a través del Espíritu Santo, voy a ser como un extranjero, me va a dar lo mismo, va a carecer de valor para mí. ¿Por qué? Porque ignoro el idioma en que se me está hablando. Y hoy en día pasa con muchas iglesias que tienen que poner, capaz que poner luces de colores, hacer un espectáculo, personas bailando dentro de la iglesia, animando con bandas de música y haciendo un montón de cosas para llamar la atención, para entretener a aquellos que están. Sin embargo, nosotros precisamos la palabra, esa palabra que acomoda lo espiritual a lo espiritual. No un entretenimiento, algo que me haga estar ahí contento, que llene ese momento, sino la palabra que acomode lo espiritual a lo espiritual, esa palabra que va trabajando en mi corazón, en mi interior. Pero si yo desconozco lo que se me está transmitiendo, a veces pasa, quizás se da en los trabajos cuando hay personas que son de diferentes países. Y yo lo he vivido, que he trabajado con muchos extranjeros, lo he vivido en primera persona, de que se acercan y un grupo de personas que son de otro país y empiezan a hablar entre ellos. Y quizás se están riendo y se acercan y como uno no entiende, hablan y capaz que hasta están insultando a uno. Y como uno no entiende, se ríen entre ellos, se burlan. Hace unos años me pasó que estaba trabajando en una obra y se acercó una persona de otro país, que hablaba otro idioma. Y recuerdo que me abraza, contento, riéndose, me palmea el hombro y me dice una palabra. Y era un jefe, un encargado. Y yo pensé que me estaba felicitando porque yo había hecho un buen trabajo. Entonces se acerca otro compañero y me dice, ¿qué te dijo? Y yo le dije la palabra, tal cual yo la escuché, se la pronuncié. Y me dice, ¿te insultó? Le digo, no, no, sí, creo que me felicitó. Me dice, no, te insultó, esa palabra significa tal cosa, me dice. Cuando llegues a tu casa a buscar un diccionario vas a ver esa palabra significa tal cosa. Y me estaba insultando. Y yo pensé que me estaba felicitando por el trabajo que había hecho. Sin embargo, como yo no entendía el idioma, él se empezó a reír, me palmeó el hombro y se fue riendo. Porque yo desconocía.
Ahora, cuando uno desconoce el lenguaje espiritual del Señor, lo que es de Dios no lo puede recibir. Pero cuando uno conoce el lenguaje espiritual y viene quizá a traer un evangelio que está pervertido, un evangelio carnal, terrenal, enseguida se va a dar cuenta. Enseguida va a discernir. Pero cuando uno no conoce lo que es el evangelio de Dios, la esencia de Dios, y se formó de cierta manera, capaz que vienen y lo están llevando a que se desvíe. Lo están llevando a vivir una vida sin santidad, una vida sin consagración, una vida que busque lo terrenal, y le están palmeando el hombro, le están mostrando una cara de felicidad, palmeando el hombro, haciéndole ver que va por buen camino, y lo están llevando por el error, por el desvío, y la persona, al no conocer el Evangelio, al no conocer la palabra de Dios, va a seguir a esa persona. Hoy estamos viendo esos tiempos que hablaba Pablo a Timoteo, allí en 2 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 3. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas. Ya estamos viviendo esos tiempos. Dice que apartarán de la verdad el oído, como el Señor le decía a los fariseos. No podían escuchar. Estos apartan voluntariamente. Tienen comezón de oír. Y eso es lo que pasa en muchos lugares. Por lo cual, como iglesia, tenemos que orar. Aquellos que vamos entendiendo realmente la gravedad de esto. Porque ¿cuál es el propósito de una iglesia, una congregación establecida en un lugar? Que nosotros nos vayamos formando el carácter de Cristo. Que se nos enseñe la verdad del Evangelio. Que podamos ir siendo nosotros conformados a ese mensaje espiritual, que podamos nosotros ir desarrollando las virtudes del Señor, que podamos nosotros tener experiencias espirituales, que nuestra vida vaya siendo transformada, que comprobemos que es una realidad, que la Biblia no es un libro de cuentos, que la Biblia no es una fábula, sino que la Biblia es veraz, que es la palabra de Dios, que tiene vida en sí mismo, y que cuando alguien puesto por Dios me ministra la palabra a través del Espíritu Santo, esa palabra va trabajando en mi interior. Ese mensaje va transformando mi vida, va renovando mi entendimiento. Ahora, a causa de que la iglesia está así, a causa de que hoy el Evangelio está distorsionado y que mucho ha sido bien formado quizás, y ven que la iglesia se va distorsionando, o que tuvieron experiencia en un principio, muchos sienten un rechazo hacia la iglesia hoy. Pero siempre el Señor va a tener un lugar donde nosotros nos podamos edificar. Hay personas que dicen, yo oro y leo la Biblia y con eso alcanza. Pero si uno ora y lee la Biblia y la lee con entendimiento y entra en una comunión con el Señor, a través de la Escritura el Señor le va a guiar a que vaya a alguien que pueda interpretar las Escrituras, que lo pueda instruir. Porque cuando dicen, no, yo oro y leo y ya está. Sin embargo, la Biblia de por sí es un emisor. Pero si yo no entiendo el mensaje, y tenemos el ejemplo. Vamos a Hechos, capítulo 8, del versículo 26 al 38, y tenemos el ejemplo de Felipe y el eunuco. El eunuco, siendo gentil, venía de adorar en Jerusalén. Venía de adorar a Dios. Y venía leyendo el libro de Isaías. Sin embargo, Dios lo llevó ahí, el Espíritu Santo lo llevó ahí, a Felipe,
Y Felipe se acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Ahí está. Él venía de adorar al Señor, venía de tener comunión. El Señor estaba viendo su corazón, porque yo puedo decir, no, yo leo y oro y ya está, con eso alcanza. Pero si yo soy sincero delante de Dios y realmente mi deseo es conocer al Señor, cuando lea, cuando ore, el Señor me va a guiar a ese lugar donde me voy a alimentar, donde me voy a fortalecer. Este venía de adorar en Jerusalén y venía leyendo el libro de Isaías y el Señor estaba viendo su corazón, por eso que envió a Felipe. Y Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Estás recibiendo el mensaje? Ahí estás leyendo las escrituras que es un emisor. La Biblia de por sí es un emisor. Estás comprendiendo el mensaje y lo podés decodificar, podés entenderlo, recibirlo en el Espíritu. No, ¿cómo lo puedo hacer si no hay quien me lo explique? Si no hay quien a través del Espíritu Santo me lo decodifique, me haga entender. Entonces ahí Felipe se subió al carro y dice que le empezó a hablar las escrituras. Y llegó un momento que entendió y le dijo, ahí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Y se bautizó. ¿Por qué? Porque venía de adorar al Señor, estaba orando y estaba leyendo, pero con entendimiento. Y Dios puso a alguien para que le aclare las escrituras. Otro ejemplo, Pedro y Cornelio. Se le aparece un ángel a Cornelio y le dice, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Y le dijo que vaya y que enviara a llamar a Pedro para que le diga qué era lo que tenía que hacer. Era un gentil también. Y él estaba orando. Y como el Señor veía la sinceridad de su corazón, le trajo a alguien para que le pueda explicar las escrituras. Y cuando Pedro le empezó a hablar de las escrituras, dice que descendió el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar en lengua. Dijo Pedro, si el Señor les dio el Espíritu Santo, ¿qué impide que sean bautizados? Y ese día se bautizó Cornelio y todos los que estaban con él. Por eso que si uno es sincero delante de Dios, el Señor siempre va a guiar, le va a guiar al lugar donde uno se va a poder fortalecer, donde uno va a poder recibir la palabra de Dios. Ahora, muchas veces pasa eso, que por las malas experiencias o por las equivocaciones que tenemos los hombres, uno se desanima. Pero el Señor siempre va a tener un mensaje espiritual, un mensaje celestial para nosotros. Ahora, ya en el tiempo del Señor y desde antes, estaba aquellos que mal interpretaban las escrituras, porque tenían la ley, la cual ellos sabían que no podían cumplir. Y la ley, dice el apóstol Pablo, era el ayo que los tenía que llevar a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley les mostraba el error, les mostraba la condición que ellos tenían y les mostraba que ellos no podían agradar a Dios. Entonces, ¿qué tenían que tener ellos frente a lo que entendían de la ley y viéndose en su persona, en su humanidad? Les tenía que llevar a que se arrepintieran día tras día delante de Dios, a que vean el amor y la misericordia de Dios que les daba los diferentes ritos de la ley para que ellos sean perdonados. Sin embargo, a causa de que era mal interpretada la ley, les llevaba a que sean ellos soberbios, arrogantes, que sean hipócritas, que mostraran algo hacia afuera, pero que por dentro eran otra cosa. El mismo apóstol Pablo decía ahí en Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20, pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Pablo decía que él no conoció el pecado sino fue por la ley, que cuando vino la ley alumbró al hombre y le hizo ver la condición de pecado, que era el ayo para llevarlos a Cristo. Ellos que tenían que ver al ver su condición, al ver lo que exigía la ley que dice que era santa, y al ver la misericordia de Dios tenían que llevarlos a arrepentirse. Sin embargo, el Señor se encontró con esa generación que eran hipócritas, que mostraban algo hacia afuera, pero que por dentro eran otra cosa.
El mismo Señor les llegó a decir en una oportunidad en Mateo capítulo 23, versículo 15, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, o sea, un discípulo, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». Una vez que conseguían un prosélito, un discípulo, lo hacían 2 veces más hijo del infierno. ¿Por qué? Porque habían deformado con esos rudimentos de hombre, con las tradiciones de hombre, habían deformado lo que realmente Dios le había enseñado. El propósito, el fin de la ley, que era Cristo. Ellos lo habían distorsionado. Y el mensaje que recibían aquellos prosélitos, en vez de llevarlos al arrepentimiento a Dios, les llevaba a que sean 2 veces más hijos del infierno que ellos. Por eso qué tremendo que es que el mensaje que reciba sea conforme a la palabra de Dios, sea por medio del Espíritu Santo. Esto es algo, hermanos amados, que quizás parezca tedioso, esta enseñanza. Y tomamos esos ejemplos de la comunicación para que sea más fácil de entender. Pero son enseñanzas que tenemos que prestar mucha atención porque son vital. Si yo no logro entender el lenguaje del Señor, si yo no logro discernir el mensaje del Señor, ¿cómo va a cambiar mi vida? ¿Cómo voy a ser transformado? ¿Cómo me voy a ajustar a la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a poder agradar a Dios? ¿Cómo voy a poder prepararme para el encuentro con Él? ¿Cómo voy a poder recibir esos galardones cuando esté delante de Él? ¿Cómo voy a poder desarrollar esa vida espiritual que Él me dio? Por eso que muchos dicen que no pueden sufrir la sana doctrina. ¿Por qué? Porque cuando se hablan estas cosas, capaz que parece tedioso, capaz que parece un mensaje denso. Sin embargo, es lo que precisamos nosotros entender. Agudizar nuestro oído. ¿Para qué? Para ir desarrollando sus sentidos espirituales. ¿Para qué? Para poder captar el mensaje cuando viene de parte del Señor. Para poder discernir cuando el mensaje no es de parte de Dios. Cuando los hombres que quieren muchas veces medrar el Evangelio vienen con un mensaje carnal, natural, para poder manipularnos quizás desde arriba de los púlpitos, para llevarnos conforme a su razonamiento, uno teniendo el oído agudizado, con los sentidos espirituales desarrollados, entonces ahí va a poder percibir, va a poder discernir si ese mensaje viene de parte de Dios o viene de parte de los hombres. Pero cuando venga el mensaje de parte de Dios, aquel que va creciendo espiritualmente, que va desarrollando ese oído espiritual y recibe ese mensaje que viene de parte de Dios, ese mensaje espiritual, va muchas veces a encontrar corrección, se va a fortalecer, va a ser alumbrado a través de la palabra. Va a poder discernir. Por eso que esto es algo vital que lo necesitamos entender, porque si nosotros recibimos una vida espiritual, si hemos muerto y hemos nacido de nuevo, si hemos resucitado con Cristo, dice Pablo en los Colosenses, buscar las cosas de arriba. ¿Y quién es el único que nos puede traer las cosas de arriba sino el Espíritu Santo? Yo os enviaré al Consolador, dijo el Señor. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él es el único que nos puede traer las cosas de arriba. El que conoce lo profundo de Dios. Él es el único que puede hacer descender lo que precisamos del cielo. Es el Espíritu Santo. Es el Señor a través del Espíritu Santo. Y si nosotros no recibimos un mensaje celestial, un mensaje espiritual, por más que leamos la Biblia a las 24 horas del día, por más que nos arrodillemos nosotros 7 horas al día, si no recibimos un mensaje espiritual, ese mensaje del Espíritu Santo, jamás nos vamos a poder fortalecer en el Espíritu, jamás va a poder crecer nuestra fe, jamás vamos a poder discernir aquellas cosas que son de Dios, jamás vamos a poder crecer en el entendimiento y jamás vamos a poder desarrollar esa vida espiritual, no vamos a tener experiencia con las virtudes del Señor, no vamos a tener esa experiencia con los dones espirituales, no vamos a poder exhibir a este mundo esa capacidad que Dios nos dio en el Espíritu Santo. Ahora, hablamos nosotros en un principio del contexto, del entorno en que se da esa comunicación espiritual, y que es importante, porque cuántas veces viene un mensaje, pero capaz que en el momento no lo pudimos recibir. Y podemos ver el ejemplo del apóstol Pablo. Estaba ahí Esteban, que dice que era lleno del Espíritu Santo. Dice que no podían resistir las palabras con las que hablaba, que se tapaban los oídos. Sin embargo, estaba ahí Saulo de Tarso,
que era un escogido de Dios, que era instrumento para llevar la palabra delante de reyes, delante de eminencia, para llevarla al pueblo de Israel, para llevarla a los gentiles. Que el Señor le iba a mostrar cuánto era necesario padecer por su nombre. Él estaba ahí, estaba escuchando ese mensaje que Esteban, lleno del Espíritu Santo, lo estaba transmitiendo. Que el Espíritu Santo estaba hablando a través de Esteban. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba consintiendo la muerte, que en ese momento era Saulo de Tarso. Estaba consintiendo la muerte de Esteban. Y se dirigía hacia Damasco con el permiso de apresar a todos aquellos que se encontraran, aquellos que habían creído en el Evangelio. Pero camino a Damasco tuvo un encuentro con el Señor. Por eso que el contexto, el entorno en que recibimos el mensaje tiene mucho que ver y está asociado con el tiempo de Dios para con nuestra vida. Iba allí a camino a Damasco y vi una luz más fuerte que la luz del sol, un resplandor. Y enseguida quedó ciego. Oyó una voz que la oyeron los otros, pero la voz iba dirigida hacia él. Los otros no veían nada, no entendían nada. Sin embargo, él enseguida tuvo una respuesta favorable, positiva, a esa voz que estaba escuchando, como buen receptor. Entendió el mensaje. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Ya enseguida, como buen receptor, reconoció que tenía que ser un Señor, que tenía que ser alguien celestial, porque lo que estaba aconteciendo no era algo de hombre. Dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y enseguida dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Fue dócil a esa voz. Y ahí Dios empezó a tratar con él. Y después vemos nosotros la obra tremenda del apóstol Pablo. Así el Señor preparó con nosotros también cuando nosotros nos convertimos. El entorno, quizás estábamos pasando por una enfermedad, capaz estábamos pasando por un problema económico, por una desilusión. El Señor preparó el entorno para que nosotros recibiéramos ese mensaje. Capaz que antes que nos convirtiéramos nos habían predicado muchas veces, nos habían dado un folleto, un tratadito, un papel. Nos habían hablado del Evangelio, nos habían invitado a la iglesia, pero nosotros teníamos cerrado nuestro corazón. Cuando llegó el tiempo, el Señor preparó el entorno, el contexto en el cual íbamos a recibir su mensaje, porque Él sabía cuál era la forma. Ahora eso es tremendo, porque muchas veces el entorno, hermanos amados, así como a veces es favorable, el entorno no nos deja recibir las cosas de Dios, o no nos deja confesarlas. Dice ahí en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 42, que muchos de los gobernantes habían creído, pero dice que no lo confesaban a causa de los fariseos. Preferían agradar a los hombres. Preferían agradar a los hombres antes de confesar que habían creído, antes de confesar al Señor. ¿Sabe qué tremendo cuántas veces pasa eso? Porque acá ya hablamos de nuestra vida espiritual. ¿Cuántos se privan de recibir un mensaje de parte del Señor porque dicen, no, aquel me dijo tal persona que no lo escuche, porque no se lleva, porque esto, o influenciado, ¿sabe cuántas veces influenciado por otra persona? Pero por una influencia carnal, no una influencia espiritual, porque una influencia espiritual me va a llevar, me va a impulsar a que yo reciba lo que es de Dios. Una influencia espiritual no me va a privar de recibir las riquezas espirituales. No, una influencia espiritual no me va a prohibir de que yo sea bien formado, de que yo sea bien instruido, de que me lleven a que vaya alcanzando la imagen de Cristo, el carácter del Señor, de que vaya cambiando mi vida, de que me lleven a la santificación, de que me lleven a ir siendo transformado. ¿Sabe cuántas veces por influencias carnales nos privamos de recibir la palabra de Dios? Por agradar a los hombres, no, porque ¿qué hago si escucho la palabra de esta persona? Capaz que la otra persona se va a enojar. Y esto es algo, hermanos amados, que pasa en todas partes del mundo. ¿Cuántas veces nos privamos de recibir la palabra del Señor? ¿Cuántas veces nos privamos de recibir un mensaje espiritual por una influencia carnal?
¿Cuántas veces nos privamos de recibir eso que Dios me quiere dar en ese día, ese mensaje que viene para acomodar lo espiritual a lo espiritual por una influencia carnal? Por eso que cuando viene la palabra por medio del Espíritu Santo, hermanos amados, y nos alumbra como en este momento que viene la palabra y nos alumbra, ahí es donde nosotros tenemos que abrir los ojos y discernir qué nos está influenciando, cuál es la influencia que viene a nuestra vida, para nosotros estar atentos y no dejarnos engañar. Porque si la influencia que viene es espiritual, me va a llevar a recibir todo lo que es de Dios. No me va a hacer de tropiezo, no me va a privar de recibir lo que es de Dios. Porque al fin y al cabo, cada uno va a dar cuenta. No voy a poder decir, no, pero tal persona me decía que no, tal persona me influenció, no. Nosotros somos los que tomamos las decisiones. Por eso tenemos que estar atentos. Ahora dijimos en el principio que un libro, una persona puede ser un emisor, un cartel, una señalización de tránsito, eso puede ser un emisor. Pusimos el ejemplo de un cartel en un aeropuerto. Uno va por la ruta conduciendo y ve un cartel, eso es un emisor, me está dando un mensaje. Y si yo no presto atención, por ejemplo, voy conduciendo y viene hay un cartel que me está mostrando que quizás están trabajando a cientos metros de ahí. Y si yo no presto atención y no reduzco la velocidad, capaz que puedo tener un accidente. Porque no estoy prestando atención, no estoy recibiendo el mensaje que me está dando ese cartel, esa señalización. Ahora, en este peregrinaje que nosotros tenemos hacia la ciudad celestial, nos vamos a encontrar con muchas señalizaciones espirituales que las encontramos en la Escritura. Dice la palabra ahí en Proverbios capítulo 22, versículo 3, y también repite el mismo pasaje en Proverbios 27, versículo 12. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ahí cuando dice el avisado es el prudente, significa esa palabra. Y cuando dice lo simple habla del ignorante. Dice el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ahora nosotros, si somos prudentes y estamos atentos a la palabra, hay cosas en las cuales cuando la palabra nos va molestando, nosotros vamos a evitar hacerlas. Vamos a evitar pasar por ahí. ¿Por qué? Porque queremos evitar recibir el daño, el perjuicio que nos va a traer ir por ese lado, hacer tal cosa. El avisado ve el mal y se esconde. Y esto es algo que tenemos que estar atentos porque la palabra siempre nos está molestando. Y si sabemos que si vamos por este lado, si hacemos tal cosa, el resultado va a ser negativo, nosotros tenemos que ir por otro lado. Por ahí no es. Ahora, poniendo ese ejemplo de aquel que va conduciendo en un vehículo, si desconoce las señales, es lo más probable que tenga un accidente. Por eso que cuando una persona va a sacar una licencia para conducir, lo primero que hace es estudiar el significado de todas las señalizaciones de tránsito. Se capacita y después da una prueba. Así nosotros espiritualmente nos tenemos que capacitar para ir conociendo todas aquellas cosas que en la palabra de Dios, en las cuales Dios nos muestra que sí las tenemos que hacer y cuáles Dios nos muestra que no las tenemos que hacer. En las cuales Dios nos muestra que nos tenemos que negar y en las cuales Dios nos muestra que tenemos que nosotros avanzar. Nos tenemos que capacitar espiritualmente. Y después somos probados. Por eso que Pablo dice, según fuimos aprobados para que se nos confíe el Evangelio. Así como aquel que se capacita para recibir una licencia, en Dios también nosotros nos vamos capacitando y vamos siendo aprobados. ¿Para qué? Para recibir cosas de Él. Para que se nos vayan confiando cosas en el Señor. Y cuántas cosas podemos, cuántos mensajes podemos ver en las Escrituras que vienen para con nuestra vida. Dice que así como queremos que hagan con nosotros, tenemos que hacer con los demás. Que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar.
Y así cuántas cosas tenemos que tener en cuenta. Cuando habla del esposo, de la esposa, como hijos, como padres. Pablo le decía a Timoteo cómo se tenía que conducir en la casa del Señor. Y le hablaba detallado con cada persona que trataba cómo tenía que conducirse. Ahora esto es necesario que nosotros estemos atentos. ¿Para qué? Para poder recibir el mensaje del Señor, para poder entender su lenguaje, para poder discernirlo. El mismo apóstol Pablo ahí en 2 Timoteo, un capítulo antes del que leíamos, en el capítulo 3, versículo 8, les decía que habían hombres que iban a estar en estos tiempos. Dice que resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Estos no eran aprobados, como decía el apóstol Pablo. Estos eran reprobados delante de Dios en cuanto a la fe. Y dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Pero manifiesta a todos. ¿Y quiénes son esos todos? Aquellos que van creciendo espiritualmente. Aquellos que van discerniendo lo que es espiritual y lo que no proviene de Dios. Entonces la insensatez de aquellos hombres que son réprobos en cuanto a la fe va a quedar manifiesta. Porque dice después, unos versículos más adelante, dice los hombres malos, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Van a seguir engañando personas. Pero aquellos que van creciendo espiritualmente, aquellos que van agudizando el oído espiritual, aquellos que van creciendo en el Señor, no van a poder ser engañados. Y el entender el lenguaje del Señor está relacionado con el crecimiento espiritual, está relacionado con el crecimiento de la fe, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si yo no entiendo el lenguaje del Señor, si yo no entiendo, no recibo ese mensaje, no voy a poder crecer en la fe. Ahora, ¿qué tiene que hacer el mensaje de Dios? ¿Qué tiene que hacer aquel que me instruye? El mismo apóstol Pablo en ese capítulo 3, pero ya en el versículo 16 y 17, ahí en Timoteo, 2 Timoteo, les decía, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la misión de aquellos que instruimos, que el hombre de Dios sea perfecto, aquellos que están en Dios sean perfectos. Y cuando habla perfecto ahí, habla de que estén completos para toda buena obra. Que estén completos, enteramente preparados para toda buena obra. Eso es lo que tiene que hacer el mensaje de la palabra de Dios. La instrucción, cuando viene de parte de Dios, cuando es espiritual. Abrir mi entendimiento, prepararme para toda buena obra, ir formándome. Volvemos al principio. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Qué es lo primero que preciso para entender el lenguaje del Señor? Escuchar, oír su palabra. Y para oír la palabra del Señor preciso preparar, disponer mi corazón. Preparar mi corazón. Disponer mi corazón. Estar atento. Pedirle al Señor, porque yo escucho la palabra y ahí es cuando recibo el mensaje de Él. Pedirle al Señor entendimiento, discernimiento. Pedirle al Señor que me hable a través de su Espíritu Santo. Pedirle al Señor que me muestre, Señor, yo quiero que tú me hables a través de tu Espíritu Santo. Yo no quiero, Señor, que sea palabra de hombre. Señor, tú no permitas que me hablen los hombres, tú no permitas, si la instrucción que viene de parte de hombre, no permita que yo la reciba. Dame discernimiento, dame entendimiento, Señor. Así como cuando iba el eunuco que venía de adorar y estaba leyendo la escritura y tú le mandaste a Felipe, así como cuando oíste las oraciones de Cornelio y le enviaste que mandara a llamar a Pedro para que le habla las escrituras,
Así yo te pido que tú me des entendimiento, que tú me des discernimiento, porque yo sí quiero ser conformado a tu imagen. Yo quiero entender tu lenguaje. Yo quiero discernir ese mensaje espiritual, ese lenguaje espiritual, para que mi vida vaya siendo transformada, para que mi vida vaya cambiando, para que aprenda a amar a mi prójimo, para que aprenda a desarrollar la paciencia, la misericordia, para que pueda desarrollar las virtudes, para que esté enteramente preparado para toda buena obra. Dame discernimiento, dame entendimiento, pero uno tiene que perseverar en la oración. No solo orar un día de esa forma, sino disponer su corazón y pedirle siempre. Ese tiene que ser el ruego de todo cristiano que quiere ser instruido, de todo cristiano que quiere ser formado a la imagen del Señor, de todo cristiano que quiere ser parte de esa tarea final, de esa obra final, o de cumplir con el propósito que Dios le dé mientras está aquí en la tierra, de todo cristiano que quiera agradar al Señor realmente, que quiera hacer la voluntad de Dios, pedirle, Señor, dame discernimiento, dame entendimiento, Señor, si ese mensaje viene de parte de los hombres, hazme entender que no lo tengo que recibir, hazme discernir lo que viene de parte tuya y lo que viene de parte de los hombres. Y ahí uno cuando va perseverando, orando de esa forma, Señor, yo quiero un mensaje espiritual, yo quiero oír tu palabra, Señor, esa que me edifica, Señor, esa que me fortalece, Señor, esa que me hace ver con claridad, esa que cuando la escucho, Señor mío, me hace que pueda avanzar, esa, Señor, que me va corrigiendo, que no me palmea la espalda, sino que cuando viene me alumbra y me hace ver esas áreas de mi vida en la cual estoy quedado, en la cual capaz que he descuidado y que me alienta, que me motiva a seguir. Yo quiero que tú me hables, quiero ese mensaje espiritual, porque he muerto y he nacido de nuevo y he recibido una vida espiritual. Y el Señor, cuando ve a un pueblo, una iglesia orando de esa forma, el Señor no le va a negar nada. ¿Por qué? Porque Él nos dio el Espíritu Santo. Él es el que nos quiere conformar a su imagen, Él es el que nos llamó con un propósito, Él es el que nos tiene acá en la tierra con una misión. Y cuando ve una iglesia que está clamando de esa forma, cuando ve a aquellos que tienen esa preocupación, que quieren recibir, el Señor va a abrir el entendimiento, va a comenzar a abrir el entendimiento y va a ser tanto lo que uno va a recibir que su vida va a ser transformada, que uno va a crecer en esa comunión íntima con el Señor, que uno va a empezar a comenzar a tener esas experiencias espirituales con Él. ¿Por qué? Porque el Señor va a ver el deseo del corazón y no va a haber cosas que le niegue el Señor, porque Él es el que nos amó primero. Él es el que nos amó primero. Por eso que ese tiene que ser nuestro deseo. ¿Qué no podrá hacer el Señor con nosotros, con una iglesia que esté dispuesta, que quiera un mensaje espiritual? Señor, mensaje de hombre no, Señor. Para que hablen los hombres ya fue suficiente cuando estaba en el mundo. Yo quiero recibir tu mensaje. Cuando yo me sienta a escuchar tu palabra, Señor, quiero que tú me hables, quiero que tú me instruyas, Señor. Quiero que tú abras mi entendimiento, quiero conocerte, Señor, porque el único que escudriña lo profundo de ti es el Espíritu Santo. Tenemos que pedirle que nos hable de esa forma. Y Él lo va a hacer. Y Él nos va a preparar enteramente para toda buena obra. Señor, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús, pidiéndote que tú abras nuestro entendimiento, que podamos comprender tu palabra, Señor. Que podamos, Señor mío, entender tu lenguaje, Señor, ese lenguaje espiritual, que lo podamos discernir espiritualmente para que nuestra vida vaya siendo transformada. Señor, danos entendimiento, Señor, y ayúdanos a crecer espiritualmente. Te damos gracias, Señor mío, por el mensaje, por el consejo de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús.